Muy buenos días a todos. En nombre de la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, es un gran honor y placer darles la más cordial bienvenida a este importante seminario. Nos llena de orgullo ver cómo el interés en la protección radiológica crece en nuestro país, en la región, ya que la protección radiológica es más que una disciplina, es un compromiso con la seguridad, la salud y el bienestar de cada persona que interactúa con fuentes de radiación. En la Asociación Salvadoreña creemos firmemente que la educación y el intercambio de conocimientos son la base para fortalecer nuestras prácticas y elevar los estándares de seguridad. Este seminario que nos dará el día de hoy Carol representa las bases del conocimiento para fortalecer las prácticas y elevar estándares de seguridad. Representa la oportunidad única para aprender, compartir experiencias y construir una red de apoyo entre profesionales dedicados a esta labor. Esperamos que esta ponencia sea de total compromiso para que puedan tener una jornada fructífera y productiva. El seminario de dosimetría personal es importante para la Asociación Salvadoreña el poder socializarlo con ustedes, ya que la dosimetría no es solo una disciplina técnica, sino que es una pieza fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de los profesionales que trabajan con radiación ionizante. En esencia, la dosimetría nos permite medir, controlar y en última instancia proteger nuestro trabajo, que no solo se basa en números y equipos, sino en responsabilidades de cuidar a las personas que disfruten este seminario. Adelante, ingeniera física Karen. Muy buenos días para todos, un placer estar acá, agradecer a la asociación por esta invitación, muchísimas gracias. Entonces denme acá un momentico. Les comparto mi pantalla, que veamos la presentación, me comentan si ven todo bien, si me escuchan bien. Las preguntas las dejamos para el final, por favor, sin embargo las pueden ahí ir escribiendo por el chat. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema fundamental, como ya lo mencionó Cecilia, en la protección radiológica, que es la dosimetría personal. Nuestro objetivo es poder comprender cómo qué es, cómo se utiliza, porque es esencial para proteger la salud de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Es posible que surjan muchas dudas, esto es un mundo súper grande, entonces aquí estamos como todos muy empeñados en seguir aprendiendo. Entonces, bueno, comencemos. Vamos a hablar entonces como de una introducción a la dosimetría personal. Vamos a hablar de los conceptos de dosis, de las magnitudes que se utilizan, de los dosímetros que tenemos, cuáles son esos procedimientos de monitoreo personal, el manejo de resultados, los límites de dosis. Entonces, este es como nuestro preámbulo. ¿Listo? Por dosimetría personal, ¿qué entendemos? Podemos entender que es un proceso de medir y registrar de radiación que recibe cada trabajador expuesto a entornos con radiación ionizante. Su objetivo es prevenir o limitar la aparición de efectos nocivos producidos por la radiación, es decir, proteger nuestra salud. Para lograrlo nos valemos de unos dispositivos electrónicos que se conocen como dosímetros, de los cuales vamos a hablar más adelante. Específicamente vamos a hablar el día de hoy de los dosímetros personales de uso externo. Vamos a ver por acá ese propósito de la dosimetría, el cual es vigilar la exposición individual de los trabajadores expuestos, verificar el cumplimiento de los límites de dosis establecidas por normativas nacionales e internacionales, detectar exposiciones anómalas o incidentes, apoyar la aplicación del principio de protección radiológica al área, que en su traducción de inglés es tan baja como sea razonablemente posible, y proporcionar así un historial dosimétrico confiable para la vigilancia médica ocupacional. Y es que la dosimetría no es algo opcional y está regulada a nivel internacional
Para ello contamos con diferentes organismos a nivel internacional, como lo es el Organismo Internacional de Energía Atómica, quien emite las normas básicas de seguridad y protección radiológica, el ICRP, que nos recomienda los límites de dosis, el ICRU, que define las magnitudes y unidades, el ONCIAR, que estudia los efectos biológicos de la radiación. Y bueno, acá yo les muestro como un marco legal y normativo a nivel internacional, porque a nivel nacional va a cambiar para cada país. Son solo algunas publicaciones del organismo y del ICRP en donde podemos encontrar información sobre la normatividad y pautas en dosimetría. No tengo conocimiento cómo sea la normatividad en El Salvador, pero bueno, ya si algo más adelante ustedes me van comentando. Bueno, para entender un poco mejor qué es lo que mide nuestro dosímetro, por qué es importante que yo me ponga ese aparatico acá, entonces vamos a empezar hablando del concepto de dosis. Para ello voy a utilizar como esta imagen que nos permite hacer como una analogía para entender un poco más esos conceptos, en donde la exposición la vamos a ver como esa cantidad de granizo que va a caer, vamos a imaginarnos todos, no sé cómo sea el clima en El Salvador, pero acá en Colombia a veces cae un granizo muy fuerte, entonces vamos a imaginar que estamos bajo una granizada y entonces la exposición va a ser como esa cantidad de granizos que nos va a caer. En sí la exposición es la carga total por unidad de masa en la que todos los iones producidos en el aire. Entonces, en sí vamos a verlo como esa cantidad de partículas a las cuales yo voy a estar expuestos. La dosis absorbida son como esos granizos que me van a golpear. A mí no todos los granizos a los cuales estoy expuesto me van a golpear. Entonces va a decir como esa cantidad de radiación que va a impactar mi cuerpo. La dosis equivalente sería en la que no todos los granizos son iguales, unos son más chiquitos, otros son más grandes, otros van a golpear con más fuerza y su daño no va a ser el mismo dependiendo de la zona del cuerpo en la que impacte. Y esto nos va a llevar al concepto de dosis efectiva, porque si la dosis equivalente va a estar como al tipo de radiación, la dosis efectiva va a ser como el daño real producido en función de esa dosis equivalente. En este caso veámoslo como el daño real que yo voy a recibir por ese tamaño del granizo y la parte del cuerpo en la que me impacta. No va a ser lo mismo que yo, por ejemplo, impacte un granito de granizo en mis ojos a que me impacte en las manos. Lo mismo con la radiación, no va a ser lo mismo una exposición cerca a mi tiroides a cerca a mis dedos. Entonces, su objetivo principal es medir la dosis efectiva. El dosímetro como tal a mí no me da información de la dosis efectiva, porque para hacer así yo tendría que tener un dosímetro en cada órgano de mi cuerpo. Entonces, el dosímetro en sí me da la dosis equivalente personal y luego yo hago una estimación de la dosis efectiva, que es la magnitud de protección radiológica. Aquí yo puse como una tablita como con un resumen de estas dosis que hemos estado hablando, en donde vemos las unidades en las cuales cada una de ellas tenemos en Gray para dosis absorbida, en Siever para dosis equivalente y dosis efectiva. Estas son solo algunas de las relaciones físicas que tenemos para ellos. Listo. Teniendo esto claro, vamos a hablar entonces de los tipos de dosímetros personales que encontramos, en los cuales se diferencian los activos y los pasivos. Los dosímetros pasivos se caracterizan por no tener una lectura directa, es decir, ellos no me van a dar una alarma así en tiempo real, sino que me va a guardar la información durante un periodo determinado y luego esa información yo la voy a procesar y voy a entregar un informe dosimétrico. Las periodicidades van a depender de la práctica y del nivel de exposición en el que se encuentre. Ya más adelante vamos a ver cómo son esas periodicidades. Dentro de los dosímetros pasivos, nosotros encontramos los dosímetros, otro tipo de dosímetros que corresponden a la categoría de pasivos, que son los dosímetros TLD y los dosímetros de película fotográfica. Voy a hacer como una explicación un poco a grosso modo.
Son dosímetros que tienen una película fotográfica, la cual se coloca dentro de una carcasa protectora que contiene filtros apropiados para el tipo de radiación. Consiste en una emulsión compuesta por cristales de bromuro de plata que están suspendidos en un medio gelatinoso. Durante el proceso de revelado similar que se hace con una cámara, durante el proceso de revelado, los iones de plata se van a reducir a plata metálica, en donde la película, donde ha recibido radiación, esa reducción a plata metálica se va a ver como un ennegrecimiento, donde posteriormente son medidas y es esa magnitud que yo mido la que se va a relacionar con la dosis de radiación que estoy recibiendo. Entonces, pues acá yo puedo ver más o menos como esa estructura dentro de película. Tenemos la película, los diferentes filtros y la carcasa que vendría siendo el portadosímetro. ¿Y hay ventajas? Bueno, podemos tener. Yo la verdad no logré trabajar con ellos, ya son, al menos acá en Colombia, no los he llegado a ver. Actualmente ya trabajamos con dosímetros un poco más modernos, por así decirlo. Sin embargo, los más comunes que utilizamos son los de TLD y OSL. Entonces, los de TLD se basan en el principio de termoluminiscencia, que es la emisión de luz cuando un material que ha sido expuesto a radiación ionizante es calentado. Estos materiales son sólidos aislantes o semiconductores que utilizan cristales de fluoruro de litio y fluoruro de calcio. Lo que hace la radiación es que excita estos electrones y quedan atrapados en la red cristalina. Entonces, en el laboratorio se calienta el dosímetro, los electrones liberan energía en forma de luz y esa energía que liberan va a ser proporcional a la dosis recibida. Esta luz es recogida dentro de la máquina lectora por un tubo fotomultiplicador. Entonces, el conjunto de tubo fotomultiplicador, sistema de calentamiento y la electrónica como tal de nuestra máquina es lo que conforma nuestro sistema de lectura, más asociado a un sistema informático que me permite capturar y almacenar esa información. Entonces, ¿qué ventajas podemos encontrar en los dosímetros TLD? Nos permiten una evaluación de dosis en diferentes tipos de campos mediante la combinación de distintos materiales y el empleo de los filtros adecuados. Además de que son reutilizables, son precisos y, bueno, como desventaja encontramos el desvanecimiento o fading de la señal por estimulación óptica o térmica, pero también de sus principales desventajas es que requieren de un equipo de lectura, entonces no puedo tener como esa información de manera inmediata, debo de esperar a que mi empresa prestadora de servicio de dosimetría reciba mis dosímetros, realice el proceso de lectura, haga los respectivos informes, los respectivos análisis de dosis y ya luego pues me entregue a mí un resultado. Eso toma un tiempo. Listo. Aquí tengo como una imagencita mostrando la estructura de estos dosímetros TLD. Acá muestro un modelo 802 donde vemos donde se ubican los filtros, donde tenemos los diferentes elementos y nuestra carcasa. El siguiente tipo de dosímetro que vamos a ver es el de dosimetría de luminiscencia ópticamente estimulada, OSL, el cual utiliza materiales como el óxido de aluminio dopado con carbono u óxido de berilio. El principio de él es que los electrones en planos cristalinos para ciertos materiales pueden quedar atrapados dentro de la banda de valencia y la banda de conducción, imaginemos como aquí. Y tras una excitación provocada por la radiación ionizante, entonces ellos quedan ahí atrapados entre ambas. De tal manera que al yo exponer el material, en este caso el dosímetro, a luz visible, después de haber estado en un campo ionizante, los electrones atrapados en la banda de valencia se van a promocionar a la banda de conducción para luego regresar a la banda de valencia.
y esto lo hace emitiendo un fotón. Entonces, finalmente, la intensidad con la que ese fotón es emitido va a ser directamente proporcional a la dosis que estoy recibiendo, a la dosis que voy a registrar. Entonces, estos digamos que son de una tecnología más moderna. Actualmente cuentan con ventajas de alta sensibilidad, ya que detectan dosis muy bajas, incluso en microsievert. Tienen una ventaja principal en cuanto a los TLD, y es que no son de lectura destructiva. Es decir, si yo todavía no he practicado mi proceso de borrado con un dosímetro OSL, yo puedo releer este dosímetro. Entonces eso es muy importante porque, por ejemplo, si a mí luego de entregarme mi informe de dosimetría tengo dudas en cuanto a mi dosis, yo puedo solicitarle a la empresa prestadora del servicio de lectura dosimétrica que si es posible volver a leer este dosímetro cuando todavía no haya sido borrado. Desventajas: que como es una tecnología más moderna, son más costosos que los TLD, y que también, al igual que los TLD, requieren de un laboratorio. Acá vemos pues como más o menos la estructura de estos dosímetros, y al fondo una imagencita con las máquinas lectoras de estos dosímetros. Ellos también vienen con su sistema de software en donde se pueden ver la lectura y se puede visualizar todos los datos que estamos recibiendo. Listo. Habíamos mencionado que dentro de los tipos de dosímetros también están los activos. En ellos no voy a hacer mucho énfasis. Estos dosímetros lo que hacen, a diferencia de los pasivos, es que nos dan información inmediata. Entonces, por ejemplo, si yo sobrepaso un cierto nivel de tasa de dosis, me va a sonar una alarma. Entonces va a ser súper útil porque voy a poder tener información en tiempo, o voy a tener como una lectura directa en tiempo real. Entonces es muy útil en situaciones de riesgo porque me permite actuar de inmediato. Acá otra imagencita con este tipo de dosímetros. Normalmente en estas diapositivas puse como el lugar donde saqué las imágenes para no tener problemas con los dueños de estas imágenes. Acá las pueden encontrar. Muy bien. Teniendo como todos esos conceptos claros de lo que es la dosis, qué es lo que en sí recibe el dosímetro, qué tipos de dosímetros son los que yo puedo encontrar, es muy importante también dentro de las instituciones hacer planes de formación y mostrarle a nuestros trabajadores ocupacionalmente expuestos qué tipo de dosímetro es el que están utilizando. Si yo entiendo qué es lo que estoy utilizando, va a ser más fácil para mí entender la importancia que tiene dentro de mi protección radiológica. Entonces, bueno, vamos a hablar de los procedimientos de monitoreo personal, de encontrar el correcto uso del dosímetro, los informes que recibimos de las diferentes empresas de dosimetría, y la finalidad de todos estos procedimientos como tal es garantizar que la exposición de nuestros trabajadores se encuentre dentro de los límites recomendados y lo más baja posible, siguiendo el principio ALAR. Entonces, totalmente de la mano de la protección radiológica. Comencemos mostrando la ubicación de este dosímetro. La ubicación como tal va a estar ligada a la práctica que yo esté, en la cual yo vaya a utilizar mi dosímetro. Entonces nosotros vamos a encontrar el dosímetro de tórax, que es el que comúnmente vemos, pero también podemos encontrar dosímetros de anillo, que son los que vamos a utilizar en nuestros dedos o nuestras muñecas, y utilizan en procedimientos como medicina nuclear o braquiterapia. También podemos encontrar dosímetro de cuello, que me permite monitorear la tiroides y el cristalino, que se utiliza y es muy importante en radiología intervencionista. El dosímetro de pecho o los dosímetros fetales, de los cuales vamos a hablar más adelante. Entonces tenemos el dosímetro principal o dosímetro de tórax, el cual se ubica en el pecho a la altura del corazón, en una superficie externa a la ropa. Este dosímetro lo que va a hacer es representarme la dosis efectiva del cuerpo entero. Entonces, listo. Si yo no estoy en un procedimiento que requiera intervencionismo, no tengo necesidad de utilizar mi delantal plomado.
¿Qué pasa cuando yo utilizo un delantal plomado? Aquí es donde surgen muchas dudas, porque muchas personas piensan que con delantal plomado yo voy a utilizar mi dosímetro por encima de él. Entonces, para entenderlo mejor, pensemos en una cosa. El dosímetro, su finalidad es darme ¿qué? La dosis que yo estoy recibiendo, no la de mi delantal. Si yo doy el dosímetro por encima del delantal, la dosis de la cual voy a tener información va a estar errónea. Si tenemos un delantal, vamos a utilizarlo debajo del delantal. Ahora, si tengo un dosímetro de cuales nos va a permitir obtener información sobre la dosis en cristalino, lo vamos a ubicar encima del protector de tiroides, siguiendo la misma lógica que utilizamos con el uso del dosímetro con delantales plomados. Estos normalmente, como ya lo mencioné, se utilizan en procedimientos de alta complejidad. Acá más o menos hice como unos esquemas de cómo sería ese uso de esos dosímetros. Tenemos acá, puse como el dosímetro 1 como el dosímetro de tórax, el cual imaginemos que está debajo de nuestro delantal, y el dosímetro de cuello. Muy bien. ¿Qué periodicidad de lectura y cada cuánto puedo yo cambiar mi dosímetro? Esto va a depender del tipo de dosímetro, de la práctica, de la normatividad local. Acá en Colombia se manejan los 3 tipos de periodicidades: trimestral, mensual, bimestral y trimestral. Claramente esas periodicidades van a depender del tipo de procedimiento para el que vaya. No es recomendar claramente una periodicidad trimestral en áreas de alta exposición. En ese tipo de casos se recomendaría periodicidad mensual. Entonces, no sé cómo sea la normatividad en El Salvador en cuanto a esto. Sé que hay algunos países que solo permiten un tipo de periodicidad, pero bueno, eso no es como una regla exacta, porque va a depender. Muy bien. ¿Qué debemos de tener nosotros en cuenta? Que cuando un dosímetro me es asignado, eso quiere decir que la información que se va a depositar en ese dosímetro, mi información, eso es historia clínica, por así decirlo. Es decir, que por ningún motivo yo debería de estar cambiando mi dosímetro con otras personas, porque estaría alterando mis resultados. Entonces, el dosímetro es de uso personal e intransferible y debe ser únicamente usado por la persona a la cual fue asignado. Debe usarse únicamente dentro de las zonas controladas, que estén así debidamente marcadas, y donde se encuentren en operación los equipos generadores de radiación ionizante. Eso también es como un llamado a las instituciones, principalmente apoyándose con los oficiales de protección radiológica, porque son ellos quienes deben de velar, ¿cierto?, por estos principios. Y es que no está bien salir de nuestra zona de trabajo, irnos para la casa con nuestro dosímetro puesto, o dejarlo por ahí en cualquier parte, o muchas veces dejarlo hasta dentro de las salas donde se encuentran nuestros equipos generadores de radiación ionizante, porque al momento de yo realizar la lectura, pues voy a tener información errónea. Es recomendable que dentro de las instituciones se mantenga como un lugar específico donde todas las personas puedan dejar sus dosímetros. Ahí, un lugar en donde esté ya establecido, debidamente organizado y debidamente estipulado por el Oficial de Protección Radiológica. Listo. ¿Qué información encuentro yo cuando me entregan un informe de dosimetría? Entonces, de acuerdo a las periodicidades mencionadas y a la periodicidad a la cual yo me haya establecido o me hayan establecido, ¿cierto?, voy a encontrar información entonces, ya sea de la dosis mensual, trimestral o bimestral, mi dosis acumulada anual y mi dosis histórica. La dosis histórica va a ser desde el momento en el cual yo ingreso al servicio de dosimetría, todas ellas expresadas en milisieverts.
El rol del oficial de protección radiológica es muy importante acá porque él va a ser el encargado de analizar esos resultados, de revisarlos, de compararlos con los límites que ya están establecidos, vamos a hablar de ellos más adelante, de investigar si hay resultados inusuales o aptos y de informar al trabajador si hay alguna anomalía con sus dosis. Entonces acá con estos informes se pueden dar cuenta, por ejemplo, del corrector, que hay un trabajador que cada vez que llega el reporte siempre límite de dosis. Entonces ahí toca realizar una investigación e ir a ver qué es lo que pasa, o se está haciendo un mal uso del dosímetro, o será que nuestros elementos de protección radiológica están en mal estado, o nuestros o se les han realizado los controles de calidad necesarios y de pronto son nuestros equipos los que están mal, o a esta persona le hace falta de pronto formación en protección radiológica. Resulta que cuando sale de la sala siempre es el dosímetro dentro, entonces el dosímetro se está irradiando ahí siempre. Entonces es empezar a hacer esa investigación y nos sirve entonces para darnos cuenta de qué conocimientos tenemos en materia de protección radiológica y cómo vamos, un monitoreo personal. Muy bien, entonces, ¿qué información me da a mí el dosímetro? El dosímetro a mí me va a dar información de las magnitudes operacionales. Estas magnitudes que hemos sacado son las que yo voy a comparar con los límites establecidos sobre dosis efectiva. Estos límites los establecen, como mostramos anteriormente, los organismos internacionales. Los vamos a mostrar más adelante, pero hay que tener en cuenta que estos límites van de la mano según la categoría en la cual se encuentre la persona. Entonces, un dosímetro puede estar calibrado en 1, 2 o 3 de estas magnitudes. Eso va a depender de la tecnología del dosímetro. Por ejemplo, los dosímetros más viejitos, como los de película que ya vimos, solo permitían estar calibrados en HP10. Mientras que estas nuevas tecnologías, por ejemplo, SL permite calibrarse en HP10 y HP.07. Entonces, esto nos permite, en cierta manera, correlacionar mejor los valores con los límites establecidos. Te envié por WhatsApp una pregunta para que la peguen en el chat. Listo, entonces, las magnitudes operacionales ya las mencioné, HP10, HP.07 y HP3. La HP10 me relaciona a la dosis profunda, que representa la dosis equivalente de tejido blando a una profundidad de 10 milímetros. La HP.07 es la dosis superficial, que representa la dosis equivalente a 0.07 milímetros de piel y extremidades. Y el HP3 es la dosis en cristalino, que me representa la dosis equivalente en tejido blando a 3 milímetros. Como les mencioné, la ICRP hace una clasificación de las exposiciones según la ocupación de las personas y sus relaciones con las fuentes. Entonces, él los clasifica en 3: ocupacional, médico y público. No es lo mismo el que yo voy a esperar obtener de un trabajador ocupacionalmente expuesto al que voy a esperar tener de una persona que se practica o bajo algún procedimiento con radiación ionizante, no sé, una vez cada 5 años. Entonces, el ocupacional son aquellos trabajadores que debido a su actividad laboral se encuentran expuestos. Médicos, aquellos pacientes que por sus condiciones de salud se encuentran expuestos a procedimientos médicos que involucran fuentes con radiaciones ionizantes. Y el público seríamos aquellas personas que no nos encontramos en ninguno de los dos. Bajo esta categoría, encontramos los límites de dosis recomendados por el ICRP. Entonces tenemos para los trabajadores ocupacionalmente expuestos una dosis efectiva de 20 milisievert año promedio en 5 años, sin exceder 50 milisievert en un año. Esa es la dosis efectiva para un trabajador ocupacionalmente expuesto. Para piel y extremidades, 500 milisievert año, y para cristalino, 20 milisievert año. Este límite, yo sé que hasta hace muy poco todavía se estaba manejando el de 150 milisievert, pero ya al menos acá dentro del país se está trabajando con el de 20 milisievert, el cual se dedujo por la ICRP en el 2012.
Para el público general tenemos una dosis efectiva de 1 mililitro al año. Y aquí resulta una pregunta muy interesante, y es, ¿qué pasa si yo soy una trabajadora ocupacionalmente expuesta y me encuentro en embarazo? ¿De qué manera yo puedo catalogar al feto? Como ocupacionalmente expuesto, como público. Y bueno, el feto se considera parte del público una vez notificado el embarazo. El límite es de 1 milisievert para el resto de los 9 meses. Se debe de ubicar ese dosímetro fetal en la superficie del abdomen y bajo el delantal plomado para obtener así la dosis efectiva para el feto. Listo. En general, yo creo que acá ya casi estoy terminando. En general, quisiera como hacer énfasis en la importancia de la dosimetría dentro de la protección radiológica ocupacional, porque es que gracias a ellas podemos detectar exposiciones inusuales, cumplir con normativas internacionales, proteger la salud de los trabajadores a corto y largo plazo. Creo que, como mencionaba Cecilia, esto es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad tanto profesional del área, es una responsabilidad de los entes nacionales e internacionales, es una responsabilidad de la institución para la cual yo trabaje, es una responsabilidad colectiva. Y nuestro propósito como tal es recordar que el dosímetro como tal no es un accesorio, sino un instrumento de seguridad. No es pensar de que si yo utilizo mi dosímetro, entonces solo por el hecho de utilizarlo yo ya estoy protegido. No, el dosímetro es como esa guía o ese parámetro que me permite medir esa exposición a la cual estoy encontrando dentro de mi jornada laboral, dentro de mi ocupación. Entonces, como por así decirlo, como una especie de brújula que me indica, hey, estamos haciendo un uso adecuado, ¿será que lo uso mal porque no entiendo de qué trata esto? ¿Será que lo uso mal porque no me parece importante, no me parece riesgoso para la salud? Entonces es como ese llamado, y ahí los oficiales de protección radiológica desempeñan un papel fundamental en este tipo de casos, y es generar como esa conciencia dentro de las instituciones para garantizar la seguridad de todos. Y bueno, yo creo que he llegado al final de mi presentación. Muchísimas gracias. ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? Excelente, Karen. Ahí están en el chat unas preguntas. Están a tiempo de poner sus preguntas en el chat. Vamos a ver. Listo. En cuanto a costos, ¿qué tipo de dosimetría es más costosa entre TLD y OSL? Es más costosa la OSL. Más costosa la OSL, dado que como es una tecnología nueva, también el software que hay que utilizarlo es un software que hay que pagar. Entonces pues todos esos costos se van sumando al fin y al cabo con el uso del dosímetro. Entonces es más costosa la OSL. ¿Qué papel jugará la inteligencia artificial en el monitoreo dosimétrico futuro? Es una pregunta muy interesante. Me faltó mencionar, no los puse acá, pero me faltó mencionar que las nuevas tecnologías de los dosímetros, actualmente hay dosímetros que nos permiten ya ver como nuestra dosis en el momento, y mediante aplicaciones y mediante Bluetooth yo poder abrir en la aplicación y ver cómo es informe dosimétrico. Creo que son los de Instadose los que están con esto. Entonces, bueno, vamos como avanzando también como a la tecnología. En cuanto a inteligencia artificial, yo creo que puede desempeñar un papel muy importante en cuanto al análisis de los reportes de dosimetría. Digamos que cuando uno analiza un reporte de dosimetría, toca empezar por mirar y entonces comparar, si esta persona tiene esta periodicidad y me está dando esta dosis, ¿está bien o está mal? Y toca empezar a validar usuario por usuario. Con la inteligencia artificial podríamos de pronto llegar a hacer un modelo que nos permita primero hacer este análisis de una manera mucho más rápida, mucho más efectiva, y eso al fin y al cabo
es mejor para los usuarios porque pueden tener su reporte dosimétrico mucho más rápido. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, poder tener mediante los conocimientos en protección radiológica, poder desarrollar de pronto programas que ayuden en las instituciones, programas con inteligencia artificial que ayuden en las instituciones a entender mejor todos estos conceptos de protección radiológica. Muchas veces no es muy fácil porque no todas las personas se cuentan con una formación técnica, empezar a entender el concepto de dosis, de que es una magnitud. Pedagógicas y buenas metodologías, yo creo que todo eso es muy posible y creo que la inteligencia artificial podría llegar a ayudarnos mucho en eso. En Colombia están centralizados con los reportes de dosis del POE, de manera que si usted trabaja en diferentes sitios, se tenga acceso a la dosis acumulada. Reportes del personal ocupacionalmente expuestos, acá lo llamamos TOE. De manera que si usted trabaja en diferentes sitios, se tenga acceso a la dosis total acumulada. Sí, normalmente se recomienda, va a depender de la empresa de dosimetría, pero lo es que si por ejemplo una misma persona trabaja en diferentes áreas, entonces para cada área tenga un dosímetro. No sé, yo trabajo en medicina nuclear, pero también trabajo en rayos X, pues claramente en mi dosímetro de medicina nuclear no me va a servir para rayos X porque voy a estar expuesto a diferentes tipos de radiación. Entonces sí es recomendable en ese caso tener 2 dosímetros diferentes, y para esa persona, dependiendo de las periodicidades que tenga, va a obtener 2 el área en el cual tenga cada uno de sus dosímetros. Y si usted trabaja en diferentes, tenga acceso a la dosis total acumulada. Bueno, acá sí no estoy segura, porque digamos que si la persona en una institución se trabaja con una empresa y en otra institución con otra, no tengo conocimiento de si es posible yo tomar información de la dosis histórica que tenga su usuario de otra empresa y la mía. Creo que hasta el momento es solo la histórica, desde el momento en que yo empiezo en el sistema de la empresa con la que estoy, pero no estoy segura de si es posible yo tener esa información de ese historial dosimétrico de otra empresa con la que haya estado antes. ¿Cuál es la diferencia entre dosis equivalente y dosis efectiva en el contexto de la dosimetría personal? Entonces, la dosis, voy a ver si me devuelvo por acá en la diapositiva para responder esta pregunta. Listo. Creo que de pronto acá con la imagen se puede entender más. Entonces, la dosis equivalente, ella lo que me mira como tal es el tipo de radiación. Como les decía, no todos, con la analogía, no todos los granitos de granizo van a ser iguales. Entonces, la dosis equivalente me va a dar es como ese tipo de radiación a la cual yo me estoy exponiendo, porque no va a ser igual. Y la dosis efectiva me va a dar es el daño real o esa sensibilidad real que tengo yo mediante en función del tamaño del granizo o del tipo de radiación que estoy recibiendo. Es ese daño real en función del tipo de radiación que estoy recibiendo, es decir, aquí se tiene en cuenta la sensibilidad de cada órgano. En la equivalente, yo tengo en cuenta la dosis que yo absorbo, pero por el tipo de radiación a la cual me estoy exponiendo. No sé si esa parte queda clara. Buen día, mucho gusto. Una pregunta: ¿qué avances recientes existen en la estimación de dosis en tiempo real para pacientes y personal? Listo. Acá creo que mencioné ya el del Instadose, que son unos dosímetros que permiten obtener tu dosis en el tiempo real, y mediante una aplicación software puedes ver ese reporte, el análisis que se le hace. Entonces sí, hay nuevas tecnologías que están incursionando en esto, que puedas obtener esa dosis mucho más rápida.
también los EPDs, que nos permiten es precisamente, me pongo mi dosímetro, digamos un dosímetro de tórax, lo utilizo y estoy trabajando y me muestra la dosis a la cual la dosis que estoy recibiendo. Por acá, no sé si me falta una. Entonces, la cantidad y los tipos de dosímetros que debe usar un solo trabajador depende del área y función que desempeñe. ¿Podría dar algún ejemplo? Sí, como el que mencioné. O sea, si yo soy un trabajador que, aparte de que estoy en el servicio de medicina nuclear, también estoy, no sé, en rayos X, yo puedo tener dos dosímetros diferentes. Uno que va a ser el que voy a utilizar cuando esté en medicina nuclear y el otro cuando esté en rayos X, porque son diferentes, van a ser diferentes tipos de radiación y además también va a depender obviamente de pronto de la carga laboral. De pronto en un área tengo mayor carga laboral que en otra y eso va a influir directamente también en la dosis. Excelente, ingeniero. De parte de la Asociación Salvadoreña, ingeniera física Carol, estamos muy agradecidos por su ponencia. Ha sido un seminario muy educativo, muy interesante. Esperamos volver a contar con su participación. Claro que sí. A ustedes muchísimas gracias. Tenemos entonces, le agradecemos. Quería hacerles una atenta invitación a todos los compañeros que están este día en este seminario para poder visualizar el seminario siguiente, que es el día 6 de septiembre, con la licenciada Enia Riza, quien es especialista en protección radiológica. No sé si Raúl tendrá algún comentario. Bueno, hay una última pregunta acá que creo que no se leyó. Bueno, más que una pregunta es un comentario, ¿no? Que hace... Sí. Bueno, no, hay un par. La primera dice: yo pienso que nuestra región debería trabajar en esa dirección. No sé qué dirección, vamos a ver si lo especifica. Para crear un repositorio centralizado, ya vi por dónde va. Un repositorio centralizado de todas las dosis de todas las empresas que tengan que ver con cada trabajador, de manera que en cualquier momento podamos saber cuánta dosis completa ha recibido un TOE en determinado momento. Y en mi país creo que el Estado, porque eso lo tiene que hacer es el Estado, pues que las empresas que reporten a un ente del Estado centralizado las dosis acumuladas. No sé si Carol agrega algo a ese comentario. Me faltó leer un comentario, aquí lo estoy apenas leyendo, que me parece muy importante. Lo hace LXLV Bienestar y Balance. Nos dice: la mejor participación de la IA es la estadística, totalmente de acuerdo, y epidemiología, permitiendo conclusiones prácticas que ayuden a modelar las políticas para los programas de seguridad radiológica de las instituciones. Y nos dice también: yo pienso que nuestra región debería trabajar en esa dirección para crear un repositorio. Bueno, fue el que tú leíste, de todas las dosis de todas las empresas que tenga que ver con cada trabajador. Sí, total. Sí, de hecho, una vez que una compañera iba a ir a un curso de la OIEA, uno de los requisitos que le pedían era que anexara a su solicitud la dosis acumulada que llevaba en ese año en los diferentes sitios donde trabajaba. Sí, aunque como esto es historial, yo creo uno está en todo su derecho de pedirle a la empresa de dosimetría su historial en cualquier momento. Ok, acá hay otra pregunta. También tenemos unas preguntas, velas organizando, Luis, por favor, que se hicieron a través de la página web. Esas preguntas se corre el riesgo que sean un poquito, que estén, digamos, con un contexto más amplio, porque no se hicieron en tiempo real durante la charla, sino que la gente las hacía desde la página web, preguntas relacionadas con dosimetría. Entonces, bueno, para que se puedan responder, se responderán. No he visto cuáles son las preguntas, pero sé que existen.
Por acá pregunta en el chat Mateo Franco. Dice, entonces la cantidad y tipos de dosímetros que debe usar un solo trabajador depende del área y función que desempeñen. Esa ya la respondí, sí. Esa pregunta ha sido ampliamente respondida. Bueno, entonces vamos a terminar el seminario. Te agradezco y te agradecemos de parte de la Asociación Salvadoreña tu participación el día de hoy. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación, a todos los participantes, muchísimas gracias por conectarse a este espacio, muchísimas gracias por las preguntas. Espero que eso es un abrebocas, seguramente quedarán muchas dudas, pero la invitación es a seguir formándonos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carol, y a nuestros participantes. Les hago la atenta invitación para poderse conectar el día 6 de septiembre con el seminario de la licenciada Enia Rial. Pasen feliz fin de semana. Muchas gracias a todos.